Lea en Santiago, la carta de Santiago. Mientras usted busca Santiago 1, versículos 16 al 21. Cuando lo encuentra me dice amén. Santiago 1, del 16 al 21. Lo leemos juntos. Amados hermanos míos. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso como... ¿Saben quién era Santiago? El autor de la epístola de Santiago. Santiago, el autor era Jacobo, era el hermano de Cristo. Había nacido de María y de José. Y me gusta mucho porque Santiago es una derivación del nombre Jacobo, pero del griego, porque a él le decían San Jacobo. Entonces quedó Santiago. Así quedó el nombre de la epístola que nosotros tenemos aquí, del apóstol Santiago, el hermano del Señor. Y él escribe a todas las iglesias. Es una carta universal. Se llama una carta apostólica. No apostólica de los que están en Roma, sino era una carta apostólica católica, universal. Católico significa universal. Una carta que es universal. Pero, volviendo al punto, Santiago escribe y dice, amados hermanos míos. Y si usted tiene ahí su Biblia de papel, subraye la frase que viene después. No erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Subrayen, no erréis. Y después dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oramos. Señor, te damos gracias. Realmente necesitamos hoy que tu palabra sea implantada en nuestras vidas. Lo necesitamos. Necesitamos, Señor, ser tardos para hablar y prontos para oír la voz de tu palabra, tu rica palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, Señor, los tuétanos y discierne las intenciones de los corazones. Señor, te necesitamos, pero también tu palabra dice que es implantada y nos da vida. Nosotros necesitamos hoy tu palabra. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en este momento tan importante y háblanos, nútrenos por tu palabra. En la carta de Santiago, en este pasaje, podemos ver la importancia que tiene la palabra de Dios. Santiago dice que Dios nos hizo renacer por la palabra de su voluntad. De su voluntad.
Pero en su disertación él está hablando, y como hemos visto, el apóstol Santiago ocupa muchos ejemplos. Ejemplos para que la gente que le está viendo pueda entender con claridad lo que él está hablando. Santiago hace que los que están leyendo la carta dejen de mirar hacia donde ellos están mirando y miren al cielo. Porque dice, no erren, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué luces? ¿Sabe? En el tiempo que Santiago escribe la carta, la única luz que había era la de un candelero. No había luces. Él está hablando de los astros, de las estrellas. Pero también Santiago habla de la importancia de plantar una semilla y también habla de la cera de los oídos. Cosas muy comunes. Muy comunes. Pero él deja una gloriosa afirmación. Él dice, la palabra implantada va a dar fruto. ¿Se acuerdan la semana pasada? Nuestro tema fue, la palabra de Dios es indestructible. La palabra de Dios es indestructible. Y nos dimos cuenta que decía Isaías, que la palabra no volverá vacía, sino que volverá prosperada, para lo cual la envió. Entonces, como son altos los cielos de la tierra, así son mucho más altos los caminos del Señor. Dice, y así será mi palabra. Mi palabra no vuelve vacía. Entonces, esa palabra indestructible, ahora Santiago dice que es una palabra que se implanta, que es puesta en nuestras vidas para que tenga el mismo efecto que vimos en la creación. De la nada Dios hace algo. No existe la posibilidad de que la palabra implantada de Dios en nuestras vidas vuelva vacía. No hay posibilidad. Si la palabra de Dios se implantó en nuestras vidas, nunca vuelve vacía. Siempre hace y cumple el propósito para lo que Dios le envió. Ahora en esta noche nosotros vamos a hacer algo. Nos vamos a exponer a esa palabra y nos vamos a exponer por fe para que esa palabra pueda producir en nosotros el efecto glorioso para lo cual Dios la llamó, a que sea implantada en nuestras vidas. Pero quiero que esa parte donde subrayó, no erren, no erréis, subrayen, no errar. Pero ¿por qué no errar? ¿Qué es lo que estaba pasando? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué pasa? Los cristianos del primer siglo creían que Dios era responsable de las cosas malas que le estaban pasando. Y ellos decían que estaban siendo tentados por Dios. Entonces Santiago en los versículos anteriores le dice, no señores, Dios no tienta a nadie, ni siquiera siente la inclinación o el deseo de pecar, ni de tentar a nadie. Cada uno es tentado según la debilidad que hay dentro de su corazón, la concupiscencia que hay en nosotros. Nosotros, de acuerdo a nuestras debilidades, somos tentados y por eso es que nosotros nos tentamos y caemos en pecado. Pero fíjense, busqué una versión, que es la versión textual de lo que Santiago escribió. Escuchen. Porque todo don perfecto desciende del Padre de los astros. Escuche esto. Desciende del Padre de los astros,
en quien no hay fases ni períodos de sombra. ¿Saben qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago le dice, miren los astros. Y lo curioso es que en Oriente las estrellas se ven con mayor intensidad que en Occidente. A nosotros con Lilian nos tocó viajar por muchos lados para predicar el Evangelio. Y la mayoría de las veces nos tocó ir a lugares, a campos. Acá está Esteban, él sabe perfectamente, él nos acompañó. Ahí justo estaba poniéndose de novio con Mayra. Y en el medio del monte no tenía señal para hablarle. Pero él veía las estrellas, ¿no? Y resulta que en el medio del campo, como no hay luces, las estrellas se ven con mayor intensidad. También nos pasó que nos tocó ir a lugares de montaña. Nos tocó ir a Mendoza, nos tocó ir a esos lugares, a Córdoba, lugares altos. Y las estrellas es como que se ven mucho más cerca. Es algo asombroso. Como uno puede ver los astros y tienen un brillo especial. Pero fíjense, en Oriente, en el lugar donde Santiago le escribe la carta, ellos tenían una claridad exacta de cómo eran las luces de las estrellas, de la luna. Pero ellos sabían que no todas las estrellas brillan de la misma forma en todo el tiempo. Las estrellas tienen un brillo distinto en invierno que en el verano. Y aún cuando más larga es la noche y se acerca la mañana, bajan su intensidad. Lo que está diciendo Santiago es que los astros que nosotros vemos tienen fases o tienen periodos de sombra en los cuales no brillan con la misma manera, con la misma intensidad. Y ellos creían que Dios era así, que tenía un lado oscuro, un lado no bueno, un lado en que Él dejaba de brillar. Pero Santiago le dice, Dios es el Padre de todas estas estrellas que ustedes ven. Y aunque estas estrellas muchas veces bajan su intensidad, Dios nunca deja de brillar en el esplendor de la gloria en la faz de su Hijo Jesucristo. ¿Usted recuerda cuando sus discípulos fueron con Jesús al monte de la transfiguración? ¿Recuerdan qué pasó? Jesús empieza a orar y dice que sus vestiduras empezaron a resplandecer y su rostro empezó a brillar como el sol. Mateo 17, del 1 al 7 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, escuchen esto, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Y los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pedro dice que nunca más pudieron olvidar esa experiencia. Nosotros vimos la gloria de Dios y oímos la voz que nos hablaba de la misma gloria, dice Santiago. Nunca pudieron ver porque vieron una luz que era mucho más gloriosa que la del sol, la luna y todas las estrellas del universo.
Pero dice, hay algo más. Él no varía, Él no cambia. Hermanos, la gloria de Dios se nos manifestó a nosotros en el amor invariable de Cristo Jesús, en el rostro de Cristo. La gloria que no puede ser opacada, que no puede ser comparada. El apóstol Pablo dice, Dios que habita en medio de luz inaccesible. Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y no hay nada más glorioso que el resplandor del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada más, no hay nada más hermoso que eso. Nada. Si en algún momento estamos siendo tentados, si las situaciones nos están haciendo mirar la tempestad, si siendo tentados empezamos a ver que las cosas se ponen cada vez más oscuras, solo levanta tus ojos y mira a Cristo. Levanta tus ojos y mira la gloria de aquel que no cambia. La gloria que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Saben por qué? Porque aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, con Cristo, todas las cosas? Todas las cosas. Esta es nuestra confianza. No hay una estación en Cristo. No hay variación en Cristo. Esa es la confianza. Que Él es inmutable. Él es la roca de los siglos. Sí podemos caer, sí podemos tropezar, sí nuestra fe puede hacernos declinar, pero solamente necesitamos mirar al Padre de las luces, a nuestro glorioso Redentor. Pero dice más Santiago, de su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mi pregunta, siempre me gusta preguntarme cosas. ¿Cuánto hubiera durado nuestra confesión de fe? ¿Recuerda el día que usted dijo, yo voy a creer en Cristo? ¿Cuánto crees que hubiera durado esa determinación en tus propias fuerzas? Es que Santiago la deja bien en claro, de su voluntad Él nos hizo nacer de nuevo. Accedimos, rendidos por el golpe de su gracia irresistible. ¿Cuánto hubiera durado nuestra determinación de amar a Cristo en nuestras fuerzas? ¿Te pusiste a pensar? ¿Cuántos hubieran elegido a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí dicen, no, yo sí, yo elijo a Dios? ¿Sabe? Eso no es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni hay un uno. Por lo tanto, dice, yo los elegí desde antes de la fundación del mundo por amor a mí mismo. De su voluntad nos hizo nacer, en la palabra de verdad. ¿Cuántos hubiéramos seguido después de nuestras primeras caídas? Hermano,
Solo Dios sabe cuántas veces me he revolcado en el pecado. Y tantas veces era limpiado, tantas veces volvía a mi pecado. A deleitarme en Él, a buscarlo apasionadamente. ¿Cuántos nos hubiéramos alejado del pecado voluntariamente? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pero Jesús pone de cabeza la teología de sus discípulos. En la noche en que es entregado, le mira y le dice, ustedes no me eligieron a mí. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Santiago dice, de su voluntad, porque Él quiso, nos hizo renacer en la palabra de verdad. Debemos descansar en que Él nos eligió. Repito, tienes que oír esto en tu corazón. Debemos descansar en que Él nos eligió. Él nos eligió y Él no cambia. Él no tiene ninguna variación. Y si Él te eligió, estás seguro en sus manos. Si estamos hoy de pie, no es por nuestra determinación, no es por nuestras fuerzas. Es porque de su voluntad nos hizo nacer. Y todo es por su gracia y por su misericordia. Debemos confiar en que Dios nos trae de su mano derecha. Pero esa no debe ser una confianza estática. Listo, ya está, ya creí. No, es una confianza activa, no es una confianza estática. La vida cristiana no se denomina parada. Usted vio, se va a tomar un colectivo, dice, me voy a la parada del... Pero la vida cristiana no es una parada. La vida cristiana se denomina camino, es un lugar que debemos transitar. Debemos andar por él. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo yo sé que Dios me eligió a mí? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo yo sé que Dios me eligió a mí? Teólogos, siglos de cristiandad, haciéndose la misma pregunta, ¿cómo yo sé que Dios me eligió? Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, y Santiago también dice, Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si estás amando a Dios, es porque Él te eligió para hacerlo. Pero hay algo más. Ese amor no es un amor romántico. Ay, me gusta ver, ¿usted ve los novios en las plazas? Ay, mi palomita, ay, mi gorrioncito, ay, mi cosita linda, ay. Y después se larga la tormenta, mi amor, ¿me vas a venir a ver? No, porque está lloviendo. ¿Hello? Ay, no. A mí no me dolía nada. No había tormenta. No había nada que impida que yo me vaya a ver a mi amada. No teníamos celular. No teníamos internet. Yo escribía cartas a mano que le daba. Y a veces esperaba 2 o 3 días, me iba a estudiar y cuando volvía, todo el tiempo pensando en ella. En sus pecas, en su mate,
El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor que Dios demanda de nosotros es que andemos en el camino que Él anduvo, perdón. ¿Y saben cómo sabemos que fuimos elegidos? Porque andamos y aceptamos su voluntad y caminamos con Él. Amós 3:3 dice esto, escuche. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Me gusta porque no buscó como una gran posibilidad. Dos. Si dos no se ponen de acuerdo, no podrán ir juntos en un mismo camino. ¿Sabe cómo yo sé? ¿Sabe cómo usted sabe que ha sido llamado por Dios? Porque usted anda con Él en su camino. Se somete a su voluntad, cree a sus promesas y anda detrás de Él. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis discípulos si guardan mis mandamientos. ¿Estamos de acuerdo con Él? ¿Estamos de acuerdo con Cristo? Qué pregunta, ¿no? ¿Saben? Cristo no es un presidente electo en una gobernación, donde gana por un porcentaje. Cristo es Rey y Señor. Y no importa si alguien esté de acuerdo o no, Rey y Señor. Entonces, o nos sometemos a su voluntad, o no estamos con Él. Cuando estamos de acuerdo con el Señor, iremos por aquellos que su Señor está llamando. La evidencia de que una persona es salva es porque va en busca de otros a hablar de su Señor. La evidencia de que una persona está con Cristo es que habla del amor de Cristo a otros. Le quiero contar una breve historia, la historia de William y Catherine Bott. Ellos eran unos ancianos de una iglesia metodista en Inglaterra. En el siglo XIX, plena revolución industrial, los niños eran explotados, eran sometidas a las familias, había un hambre, una depresión muy grande. La depravación moral de Inglaterra fue tremenda. Era cada vez más grande, que las personas no tenían para comer y las mujeres se daban a la prostitución. Entonces, William y Catherine le dijeron a sus pastores que estaba muy linda la iglesia, pero afuera la gente se estaba perdiendo. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Decían, no, nosotros estamos bien acá. Y no le hicieron caso. Entonces ellos empezaron a insistir y le dijeron, bueno, si ustedes quieren, empiecen algo. Ellos ya eran personas mayores. Se fueron a su casa y empezaron a orar. Y empezaron a clamar. Y empezaron a invitar a la gente a sus casas para tener reuniones de oración. Y le predicaban del amor de Cristo. ¿Saben qué terminó eso? Crearon lo que se denomina hasta el día de hoy el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación hoy día trabaja en 132 países. Proporciona servicios a muchos países de muchos idiomas. Después de la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, el Ejército de Salvación es uno de los más grandes proveedores mundiales de ayuda social en todo el mundo, con gastos que estiman hasta 3.120 millones de dólares solamente en el 2009. Involucra ayuda a 30 millones de personas. Además, tiene centros comunitarios y auxilio para personas que están en desastres naturales. Escucha esto. Tienen
26,000 oficiales remunerados trabajando en la institución. Y además unos 100,000 empleados y también 4,5 millones de voluntarios trabajando en la obra de unos viejitos que empezaron a mirar para afuera. Pero lo que más me sorprende es que después de toda esta labor que ellos hicieron, todos los fines de año, William escribió una carta a todos sus misioneros dispersos por todo el mundo. Y él oraba y le decía al Señor, quiero escribirle una carta que resuma todo lo que siento y todo lo que queremos que Dios haga. Y que ellos al leerlo entiendan perfectamente cuál es la misión a la cual Dios nos llamó. Entonces les escribió una sola palabra a todos los misioneros del mundo. Una sola palabra. ¿Saben cuál era la palabra? Otros. 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 Esto fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos llamó de su voluntad, porque nosotros no hubiéramos ido a Él. Pero de su voluntad nos llamó, nos implantó la palabra de verdad con una misión para que vayamos a otros. A otros. A otros. A otros. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de su poder. ¿Quieres saber para qué fuiste salvo? Para llevar el evangelio a otros. ¿Sabe para qué es la unción del Espíritu Santo? No es para vos, es para otros. Es para otros. Spurgeon decía, nadie sabe explicar qué es la unción, pero todos saben cuándo está. Todos saben quién tiene unción y quién no. Pero Santiago, hablando de la palabra, dice que no es de cualquier manera que uno recibe la palabra. No, no, no. Él dice claramente, desechando lo malo. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Debemos tener un arrepentimiento genuino. ¿Saben? Desechando toda inmundicia. La palabra inmundicia ahí es cera del oído. Desechando la cera del oído. Porque en Medio Oriente, cuando había mucha cera con el tema de la arena y el viento que hay, se te mete en el oído y te provocaba una infección y te dejaba sordo. Por eso es que ellos están todo el tiempo tapados con turbantes en sus oídos y en sus ojos. ¿Quién nos hizo creer que no era necesario oír la palabra de Dios? ¿Quién? Ahora entienden la desesperación de su pastor porque ustedes lean todos los días un versículo.
Porque debemos sacar esa cera, la carnalidad de nuestra mente corrompida que nos impide oír a Dios. Por eso es la urgencia. Santiago dice, debemos sacar la cera de nuestros oídos. Lo que nos impide oír a Dios, lo que nos impide mirar en la palabra de verdad. La única manera de que la palabra sea implantada en nosotros es que quitemos la cera de nuestra mundanidad. Pero qué casualidad es que nosotros estamos más dispuestos a escuchar música secular que escuchar canciones para adorar a Dios. Qué casualidad es que se nos pegan más los chistes mundanos que los versículos de la palabra de Dios. No, no es casualidad. Es que somos personas corrompidas por el pecado. Estamos cegados por el pecado y necesitamos que la palabra de Dios sea implantada en nosotros. Y la única manera es que quitemos esa cera. Y eso solamente viene a través de la palabra de Dios. Dice toda inmundicia, la cera, y toda abundancia de malicia. Dice que era una mancha en la ropa que manchaba todo y todo el mundo podía ver con claridad. Abundancia de malicia. Manchas en nuestros vestidos. Cuando no oímos a Dios, no tenemos su vida en nosotros. ¿Y saben qué pasa? Tenemos nuestros vestidos sucios y somos de tropiezo para otros. Tengamos mucho cuidado en lo que hacemos. Vivamos con la palabra de Dios implantada en nosotros. Y por último, quiero dejar la última ilustración de Santiago. Dice, la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuchen. ¿Saben? La palabra mansedumbre, no hay una palabra similar en el castellano de la palabra original en griego que se tradujo como mansedumbre. No hay. La palabra en el griego es muy difícil de explicar porque es un estado que está en el medio de la irritabilidad total, la ira absoluta y la pasividad plena. El santiagueño básico, ¿no? El acelerado, enojado, iracundo o al que no le importa nada. En el medio está la palabra mansedumbre, el original del griego. ¿Qué quiere decir Santiago, hermano? Ni te vuelvas tan loco, ni seas una persona infructuosa que no hace nada. Debemos tener la claridad y la templanza de decir, tu palabra es lo mejor para mi vida. Y la creo con todo mi corazón. Tu palabra. Pero cuando esa palabra la recibimos de esa manera en nuestras vidas, debe ser implantada diariamente. Es como una semilla que se planta. Es como una semilla que ¿usted le pasó que tenía el germinador en la primaria que le hacían hacer? Pero además debemos implantar esa semilla diariamente. Esa es una semilla que debe dar fruto en nosotros. Jesús le dijo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto. Hermano,
¿Has recibido la palabra del amor de Dios? ¿Has recibido la semilla del amor de Dios en tu corazón? Bueno, oh mi amado hermano, riégala con lágrimas, de rodillas ante tu Señor, para que dé fruto. Riega la palabra de vida con lágrimas delante de tu Señor. Vamos a ejercitar esa semilla que se plantó en nosotros. Solamente la eternidad va a revelar, solamente la eternidad va a revelar el fruto que dio la semilla que se implantó en un corazón y que fue regada diariamente con lágrimas y oración. Pero saben, he luchado mucho tiempo por este momento, hoy, por lo que va a pasar hoy acá. Hoy vamos a ejercitar eso de implantar la palabra en nuestros corazones. Hoy vamos a creer que Dios va a hablarnos a nosotros y esa palabra va a ser implantada en nuestras vidas y va a producir fruto para la gloria de su nombre. ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un tiempo de oración y todos vamos a orar. Quiero que vengan aquí, vamos a orar. Mi esposa y yo vamos a orar por cada uno de ustedes. ¿Y saben qué? Si alguno está enfermo, dice la palabra del Señor, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, unjan con aceite, oren por él y Dios sanará al enfermo. Eso dice la palabra, eso dice mi Biblia. Si alguno está triste, dice, oren por él. Si alguno está pasando alguna necesidad, oren por él. Y no es el poder que opera en nuestras vidas, es el poder de su palabra implantada en nosotros. Implantada en nosotros. Si hay algún deseo en tu corazón y vos decís, Señor, yo quiero servirle, vamos a orar por ese deseo para que la palabra de Dios se implante en tu vida. Si has estado luchando por circunstancias adversas, si has estado luchando contra el pecado y has caído una y otra vez, vamos a orar para que Dios te haga libre de esa circunstancia. Si hay circunstancias que estás atravesando en tu hogar o en tu familia y pensás, yo no puedo creer, no sé cuánto más va a terminar, vamos a creer y vamos a implantar la palabra de Dios en nuestras vidas. No vamos a declarar cosas que se nos vengan a nuestra mente, no, hermano, porque eso no tiene ningún poder. Vamos a implantar la palabra de Dios en nuestras vidas. Si alguno se siente condenado, vamos a orar. ¿Por qué? Porque la palabra no va a volver vacía. Porque Dios no cambia. Él es invariable. Él no cambia. Él no cambia. Pónganse de pie, vamos a orar.